Hermanos, Dios esté bendiciendo en este día, Dios fortalezca sus vidas y vamos a estar en un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo también de que tenemos una vida nueva en Él. Así que vamos a estar agradeciendo a nuestro Padre Celestial y alabando y orando, intercediendo por los enfermos y agradeciendo por aquellos que Dios ya ha levantado. Pero también vamos a compartir la palabra. Y hoy el tema de hoy es palabra de Dios, justamente lo que estamos haciendo, llevando el mensaje. Decía Jeremías, dice en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Lo que nos pasó a nosotros también en un momento dado, nos enamoramos de la palabra de Dios. Fue algo precioso que pasó en nuestra vida cuando empezamos a comprender, cuando nos apasionaba la escritura, leer, porque encontrábamos cada día cosas nuevas. Y Jeremías dice de esta manera, ¿no? Entonces, él decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y eso es lo que hoy quiero compartir, una situación en la cual vivían en aquel tiempo el pueblo de Israel, un pueblo que también se había distanciado de Dios, se había apartado, y vinieron muchos profetas. Por eso Jeremías dice, habla de este encuentro con Dios, con la palabra de Dios, con el mensaje que tenía para el pueblo. Pero salieron otros también, salieron otros, y dice la palabra de Dios, falsos profetas que llevaban mensajes, dice, endulzan a mi pueblo, diciendo, no es nada lo que están haciendo, está todo bien, y el pueblo estaba en pecado. Y dice Dios, yo no los mandé ni les dije tales cosas. Pero también habla de que estos profetas contaban sueños, y que esos sueños que contaban, de grandezas, delirios de la mente, estaba pasando en aquel tiempo también. Uno piensa que es ahora solamente, no, ya ocurría en aquel tiempo. Y Jeremías era el profeta de Dios que tenía que llevar el mensaje a su pueblo, y lo hacía y decía, vino palabra de Dios, y él entregaba ese mensaje. Pero estaban estos falsos profetas también, hablando y diciendo mentiras, contaban los sueños. Y dice Dios en la palabra, si después ustedes lo buscan en Jeremías 23, dice, el que tiene sueño, que cuente sueño. ¿Qué tiene que ver, dice, la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver mi palabra con esto? Como diciendo, miren, esto es paja que arde, y lo mío es grano, es trigo, que alimenta, que sustenta. Entonces, Jeremías tenía una dificultad, Israel tenía una dificultad, y Dios con el pueblo tenía una dificultad, porque se creían cualquier cosa. Entonces tenía que estar Dios ayudándolos para que ellos pudieran ver o pudieran escuchar la palabra de Dios a través del profeta. Entonces esos sueños mentirosos, habladurías, soltaban sus lenguas muy fácilmente y decían, dice Dios, dice Dios. ¿Cuántas veces lo escuchamos hoy también? Me vino voz de Dios, palabra de Dios. Y tenemos que buscar en la Escritura. Dios nos enseña. Los hermanos de Berea, cuando les predicaban la palabra, ellos iban e indagaban a ver si era así como decían aquellos maestros, aquellos discípulos inclusive que le enseñaban. Ellos buscaban a ver si esas cosas eran reales. Y creo que nosotros también estamos en un tiempo así, de esa manera también. Falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, endulzando los oídos de las personas, ya no hablando del pecado, ni hablando de la santidad, ya no hablando del amor que Dios tiene y de ese nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento y una nueva vida. Así que en aquel tiempo tenían dificultades, hablaban por hablar. Y hoy también pasa lo mismo. Por eso siempre es bueno que nosotros vayamos a la Escritura, que el que reciba la palabra, que anuncie con fidelidad la palabra de Dios. Entonces,
Eso es lo que Dios nos enseña. Y quiero compartir unos versículos de Timoteo, el hijo amado, por decir así, espiritual del apóstol Pablo. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra de Dios, palabra de autoridad, de poder. Una palabra que es para todo el ser humano, para todo aquel que cree en esta declaración con toda confianza, porque es digna de ser recibida, de aceptarla, porque se aplica a todos y se ofrece el perdón a todos. Es el regalo, el don de la salvación de Dios. Palabra fiel, porque es palabra de Dios, que no puede mentir. Dios nunca mintió, no miente ni mentirá jamás. Entonces es palabra segura, es palabra fiel y digna, porque no erra. Dios no erra. Mire, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Dios no sabe ni mentir ni sabe errar. Él es 3 veces santo, Él es puro. Y cuando habla a la humanidad, habla a través de su palabra, a través de su siervo, pero utilizando la Escritura. Nos dejó la palabra, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en nosotros, hasta que Jesús venga. Entonces tenemos la palabra de Dios segura, dice el apóstol Pedro. Y también los salmos hablan que es la lumbrera en nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, no nos encandila, es una luz que la tenemos en nuestra vida, pero también en nuestro andar, porque somos guiados por el Señor a través del Espíritu Santo. Es verdad, pero la autoridad que tiene la Escritura dice que ella no es para que el hombre que uno lee es para interpretación privada. No es que cada uno puede decir lo que quiera de la Biblia. Al contrario, de ella estamos siendo iluminados. Entonces, guiados por la Escritura. Dice, toda la palabra, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Entonces, es ella la que te guía. Tenemos la seguridad. Si Dios nos dejó la Escritura, fue para que nosotros no erremos, para que seamos guiados, para que no nos engañen, para que no nos mientan. Vieron que a veces cuando salen los billetes nuevos, que siempre hay que tener cuidado cuando hay un billete nuevo, porque enseguida salen los falsos y son muy parecidos. Y si es de 1.000 pesos, dice 1.000 pesos. Y si tiene numeración, también tienen numeración. Mayormente tratan de hacerlo idéntico. Pero el que conoce el billete, el que pudo manejar un billete y empieza a tenerlo en sus manos, se da cuenta de la diferencia que hay de uno a otro. Si nosotros podemos tener la palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios abunde, viva en vuestros corazones, que esté siempre, porque entonces estamos alerta, estamos enseñados, y cuando alguien dice algo, decimos, ¿eso será así? Y vamos a la Escritura, y ella nos da la seguridad de que ese mensaje es verdadero, o que es un mensaje que tiene lados oscuros. Entonces decimos, no, tengo que ver bien lo que dice la palabra de Dios. A veces hay tantas frases que tenemos los cristianos, frases que no están ni escritas, y decimos, dice Dios. Y le decía Dios a Jeremías,
Dicen que yo digo, pero yo no digo, ni los mandé, ni los mandé. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta las piedras? ¿No es la que transforma vidas? Nosotros cuando hablamos a personas, cuando nosotros le contamos nuestro testimonio, está bien contar el testimonio, pero fíjense en que nuestro testimonio es personal, es lo que Cristo hizo a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que nuestro Padre Celestial hizo y hace. Pero no es la que transforma vida, no es nuestro testimonio, es una parte y está bueno darlo. Pero lo importante, lo que estamos dando, es la palabra de Dios, palabra de vida. Es ahí donde la persona se encuentra con Cristo, es ahí donde se encuentra con Dios, es ahí donde se encuentra con el Espíritu Santo. Entonces empezamos a entender y a darnos cuenta que Dios nos habla a nosotros en lo personal, a través de su palabra, para ser transformados, para una nueva vida, un nuevo nacimiento y una nueva vida y una transformación. Entonces, nuestra esperanza como hijos de Dios y para el ser humano está en aquella palabra que dejó Dios escrita, la Biblia, para que cada uno de nosotros nos encontremos con Él a través de ella. Por eso muchas veces decimos hay que leer y hay que orar y pedirle al Señor discernimiento de la Escritura para poder entender. Nuestro testimonio es bueno, sirve, pero nunca puede estar antes que la palabra. Es la palabra que transforma. Entonces, nosotros tenemos que predicar, como es el tema, la palabra de Dios, no otra cosa. A veces es mejor, si sabemos poco, es lo poco que sabemos con seguridad, con seguridad. Él vino a salvar a todos, lo dice su Escritura. Él vino por todos, por todo aquel que se había perdido. Ricos, pobres, flacos, altos, gordos, niños, mujeres. Vino por todos. Y todos estábamos separados de la gloria de Dios. Jesucristo es el que fue enviado por Dios. Y lo vemos también en la Escritura. Y creemos. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Lo estamos conociendo. Conocemos a nuestro Padre Celestial. Conocemos a Jesucristo y conocemos la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Y nuestra vida está segura. Tu vida está segura, escondida con Cristo en Dios. Que Dios te bendiga para que la palabra siempre esté en tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si la palabra abunda en nuestros corazones, pues entonces, cuando hablemos, vamos a hablar de ella. Hay otro versículo que dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Que tu tesoro esté en el Señor. Entonces va a estar en la palabra de Él. Que Dios te bendiga y te fortalezca y puedas seguir adelante creyendo en el Señor. Y lo que puedas leer de la Escritura, hacelo. Esto de Jeremías es muy interesante, ¿saben? El capítulo 23 tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas, porque el pueblo se desviaba tras los falsos maestros, tras los falsos profetas. Y nosotros tenemos la seguridad de buscar en la Escritura. Que Dios te bendiga. Amén.